Muy bien. Estamos entonces hoy dando inicio a al cierre de nuestra segunda semana. Para hoy vamos a hablar un poco sobre las teorías curriculares, entender cómo estas teorías nos explican las transformaciones que hemos empezado a observar y que ustedes han observado en lo que ha sido el comportamiento de la gestión del currículo en sus instituciones. Como propuesta, entonces, hoy lo que vamos a hacer es revisar primero el cuadro de síntesis que ustedes hicieron en los grupos. Le vamos a pedir a uno de los grupos que nos comparte el cuadro y vamos entre todos a tratar de interpretar los elementos. Vamos a mirar cuál enfoque teórico describe mejor el trabajo docente de los integrantes del grupo en el aula, si se reparten en los diferentes enfoques teóricos. Y finalmente, pues entender qué enfoque curricular utiliza cada una de las instituciones para realizar la gestión del currículo. Si para usted empieza ya a ser claro un poco cómo ha venido siendo esa gestión del currículo en sus instituciones. Bien, ese entonces básicamente es como son los temas centrales de nuestra reunión. Aquí voy a dejar de compartir y voy a darle la palabra a alguno de los grupos que quiera presentarlos. Entonces tienen ustedes la palabra. No sé quién esté interesado en presentar. ¿Qué grupo quiere presentarnos su cuadro y empezar la discusión? ¿Alguien interesado? ¿Ninguno interesado? Sí, yo puedo mostrar el del grupo 2. Perfecto, adelante. Entonces, Estoy es aquí un momento. compartir. Sí, gracias. Bueno, Vamos a hacer lo ahí ya. siguiente. Vamos a leer, si me permite, vamos a leer el cuadro horizontalmente. Entonces, ¿cuál es la Lo propuesta? agrandar. ¿Cuál es la propuesta? Entonces, leemos primero la concepción del currículo para los tres paradigmas. Ustedes lo leen, el grupo puede hacer las explicaciones, aclaraciones adicionales y luego abrimos un espacio para discusión. Entonces, vamos a revisar el cuadro por filas, ¿sí? Primera fila, luego segunda fila, tercera fila, ¿de acuerdo? Entonces, empecemos por la concepción del currículo. Adelante, Felipe. Bueno, entonces nosotros pusimos en el tradicionalista plan diseñado por expertos diferentes al docente y que busca alcanzar unos resultados de aprendizaje. Favorece el desarrollo de competencias. En el práctico pusimos, se presta más atención al proceso y se alimenta de la deliberación sobre la práctica de la enseñanza. Sigue siendo dependiente del docente. Y en el crítico pusimos enfocado en tener en cuenta, además de la deliberación sobre la práctica, el contexto social y cultural, busca la transformación social y la emancipación del individuo. Ok, bien. Entonces, ahí está la propuesta. ¿Alguien más del grupo quiere decir algo? ¿Quieren alguna explicación? ¿O abrimos el espacio para discusión a los compañeros, para aportes de los compañeros? Parece que no. Parece que no hay discusión. ¿Están todos de acuerdo? O sea, uno podría hacer unos pequeños matices para empezar a entender por qué se lo han llamado los paradigmas de esa manera. Entonces, digamos que en el paradigma técnico, cuando hablamos de ese plan diseñado por expertos, entonces eso hace referencia a un enfoque muy técnico, o sea, se considera el currículo como un instrumento técnico para algo. Y ese algo, como dice allí, es el desarrollo de competencias, aunque originalmente la intención del paradigma técnico era el desarrollo de objetivos. Luego veremos más adelante, no hoy, más adelante en alguna de las sesiones de este curso, pues la diferencia que hay entre objetivos, competencias, saberes, ¿sí?
indicadores de logros, todo ese enredo y toda esa cantidad de términos que no son propios de la educación y que han sido adoptados por la educación para poder entender. Entonces, digamos que en la concepción del currículo desde el paradigma técnico, lo que se privilegia es un enfoque muy técnico para diseñar por parte de expertos un currículo, ¿cierto? Y el docente lo que hace es que simplemente aplica esos lineamientos que le dan. Entonces, es un diseño técnico externo al docente. En el siguiente paradigma, que es empirista, conceptualista, su nombre nos da una pista y nos dice, bueno, aquí lo importante es esa praxis. Por eso es empirista, porque el currículo hace referencia a la praxis y a la reflexión sobre esa praxis. Entonces, ese de que se presta más atención al proceso da cuenta de eso, de la praxis, de lo que realmente sucede. Y el docente ahora sí juega un rol muy importante, porque quien reflexiona sobre el currículo es el docente, ya no es un experto externo, sino es el docente. Y el paradigma reconceptualista lo que dice es que el currículo de alguna manera tiene que convertirse en un instrumento para la transformación y la emancipación del individuo. Entonces, por eso es reconceptualista, es un paradigma sociocrítico, basado en una reflexión sociocrítica de la situación, de las ideologías, de lo que trata de transmitir un currículo. Pues entonces ahora lo que se plantea es que el currículo debería ser el espacio mediante el cual yo abordo esas transformaciones y esa emancipación del individuo. Entonces, es claro que estas definiciones, miren que estas definiciones nos dan la pista de por qué nombraron a los paradigmas de esa manera. Sí, ¿sí ven la asociación? Sí, porque uno ve esos nombres y uno dice, pero ¿por qué los llamaron así? Pues porque esa era la intención de cada uno de ellos. Bien, vamos al siguiente, Felipe, a la siguiente fila. Bueno, en el tradicionalista vimos que tienen objetivos de aprendizaje, experiencias de aprendizaje para lograr objetivos, contenidos, organización de contenidos y experiencias y evaluación de saberes previos y una evaluación sumativa para comparar pues que hubo aprendizaje. En el práctico, digamos que no vimos como tan, en las lecturas creo que no vimos como tan planteado punto a punto, pero vimos que le daban importancia a interacción docente-estudiante, estudiante-estudiante, que se centraba en los procesos, no tanto en los contenidos, desarrollaba valores, lo cual no obviaba más el tradicional, y las intenciones curriculares se van adaptando, entonces de pronto no es tan rígido. Y en el crítico pudimos que no está definido conexión de la práctica con el entorno social, o sea, no está definido el currículo. Hay una conexión de la práctica con el entorno social y la interacción entre docente y estudiante produce la planificación, la acción y evaluación que sean más adecuadas. Bien, abrimos nuevamente entonces el espacio para preguntas, inquietudes, complementos, sugerencias. ¿No hay preguntas? A ver, yo les hago una pregunta a todos entonces. Miremos que en el currículo técnico, en el paradigma técnico, perdón, los elementos de lo que se concibe como el currículo aparecen muy claramente, que son los objetivos, donde los objetivos son dominantes, es decir, los objetivos dominan todos los demás elementos, es decir, todo queda al final en función de los objetivos. Luego están las experiencias de aprendizaje para lograr esos objetivos. Luego están los contenidos para lograr los objetivos. Y luego está la evaluación para verificar los contenidos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí son muy claros los elementos. Yo les preguntaría a ustedes si estos mismos elementos se pueden definir en los siguientes paradigmas. Es decir, en el paradigma empirista también hay objetivos. O sea, cuando yo diseño un currículo bajo el paradigma empirista, también habrá objetivos. Y cuando lo defino bajo el paradigma sociocrítico, ¿también tendremos objetivos o no? ¿Ustedes qué opinan?
Buenas noches, profe. Sí, buenas noches. Yo considero que sí, sí, porque cuando estamos hablando que en la parte, en el paradigma empirista, se siguen manteniendo los objetivos. Lo que pasa es que los objetivos se vuelven un poco más flexibles porque aquí ya estamos mirando el rol de entre el docente y el estudiante. En el sociocrítico es donde veo que está la transformación como tal de los objetivos, porque aquí ya lo que se está buscando es cómo lograr que ese currículo lleve a una transformación del estudiante, ¿sí? En donde se busca que como cumplir por algo así como una meta social. Entonces, cómo poder lograr unir que ese conocimiento que el estudiante va a lograr formar o descubrir dentro del proceso de aprendizaje, si cumpla, pero con un objetivo ya más a nivel macro, que es a nivel social. Ujú. Sí. Ok. ¿Alguien más levantó la mano? Es que no alcanzo a ver aquí. ¿Quién más? ¿Quién más quería hablar? ¿Alguien más quería hablar? Yo, profe, Sí, adelante. gracias. Bueno, quería complementar un poquito esa parte y efectivamente en el segundo paradigma, el interpretativo simbólico, pues lo que pasa es que los objetivos, respecto a la pregunta que estabas haciendo, los objetivos son enunciados de una manera diferente, ¿cierto? Como Ajá. capacidades, como destrezas, Ujú. como valores o actitudes que se quieren alcanzar en el alumno. Entonces, lo que tú preguntabas, sí, efectivamente, sí están contemplados los objetivos, solo que están expresados, a mi juicio, pues de una diferente manera, ¿no? De un alcance mucho más amplio. ¿Sí? Mucho más amplio, exactamente. Correcto. ¿Y qué pasa en el paradigma sociocrítico? ¿Hay o no objetivos? Sí, dice que sí hay objetivos, pero aquí están acordados entre las dos partes, ¿sí? Entonces, que ya hay bien. dos agentes que interactúan, Sí. profesor y Ya. en el diseño de objetivos curriculares, ¿no? Correcto. Entonces, es importante, miren que en todos hay objetivos, solo que acá los objetivos de aprendizaje son muy específicos y me vienen dados desde afuera, porque es técnico diseñado por un experto. En el paradigma interpretativo simbólico también hay objetivos de aprendizaje, solo que son mucho más amplios, mucho más centrados en capacidades o competencias, ¿sí? Mucho más orientados. Mientras que en el paradigma sociocrítico los objetivos están orientados hacia esa emancipación de la persona, esa transformación social, pero son acordados entre estudiantes y docentes. ¿Sí? Entonces sí vemos cómo va cambiando ese elemento del currículo que se llama los objetivos de aprendizaje. Ahora, miremos respecto de los otros. Respecto de las experiencias de aprendizaje, pues claramente uno podría decir que en el paradigma interpretativo simbólico, pues también hay experiencias de aprendizaje y en el paradigma sociocrítico también hay experiencias de aprendizaje, ¿cierto? ¿Cuáles son entonces las diferencias ahí? ¿Qué pasa con las experiencias de aprendizaje? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el paradigma interpretativo, simbólico, en el empirista? O sea, ¿qué pasa con esas experiencias de aprendizaje? Bueno, de pronto yo creo que pues esas experiencias van relacionadas con las didácticas mm, con las que se relacionan más estos paradigmas. Por ejemplo, el práctico se relaciona más con el constructivismo y el cognitivismo. Entonces, mientras que en las experiencias de, digamos, de aprendizaje tal vez tradicionalistas son más orientadas a los contenidos. En el práctico pueden ser más orientados al descubrir y a construir el conocimiento, ¿no? Correcto. Entonces está más centrada en esa praxis, en esa participación más activa del estudiante. Son actividades de un alcance mucho mayor, más amplias, más contextualizadas, más significativas para el estudiante. Entonces, sí hay experiencias de aprendizaje, tanto en el paradigma técnico como en el interpretativo simbólico, como en el sociocrítico. ¿Cómo son acá las experiencias de aprendizaje, las actividades? Buenas noches. Sí, buenas noches. Adelante, Lucio. Ah, Eh,
Sí, ya tiene la mano levantada. Sí, sí, sí. Pues, como ya lo dijeron, en el teórico se basa en el conductismo, en el interpretativo, en el constructivismo, y en el paradigma sociocrítico podemos ver que se trata como del humanismo, como del ser. El ser se enfoca en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, lo que busca es la emancipación y que él sea un crítico de sí mismo y de la sociedad, y que en ese mismo sentido aporte al mejoramiento de la sociedad. Correcto. Vemos la pedagogía de aprender a aprender y aprender a hacer. Sí, de acuerdo. En ese sentido, las experiencias de aprendizaje son de alguna manera pues más constructivas, más centradas y abiertas y en relación con el entorno y el contexto de esa persona. Entonces, en todas hay actividades de aprendizaje y es claro porque ese es uno de los elementos del currículo. Y finalmente hablemos de la evaluación. ¿Cómo cambia la evaluación en cada uno de los momentos? Porque también claramente podemos decir que hay evaluación en el paradigma técnico, hay evaluación en el paradigma interpretativo simbólico y hay evaluación en el paradigma sociocrítico. Entonces, ¿qué pasa con la evaluación? Pues en el primer caso, el primer paradigma, pues la evaluación es netamente de contenido, ¿sí? Se basa, es una evaluación cuantitativa, que lo que evalúa son resultados. En el segundo paradigma, el interpretativo, lo que ya la evaluación es una evaluación procesual, una evaluación de tipo formativo, digámoslo así, ¿no? Se evalúan los procesos, el desarrollo, la evolución, digamos, de los aprendizajes. Sí. Y en el caso del paradigma sociocrítico, aquí estoy viendo evaluación bajo técnicas dialécticas y digamos que se favorece más como el estudio de casos o justamente situaciones contextuales, ¿no? Para poder dar como pie a la crítica y a la reflexión pues por parte de los estudiantes, ¿no? Entonces es una evaluación como digamos más consciente. Ok, claro, muy bien. Entonces, miremos lo siguiente. Veamos que estos elementos del currículo que claramente se muestran para el primer paradigma tan específico, pues también están presentes en los otros paradigmas. Están en el paradigma interpretativo simbólico y están presentes en el paradigma reconceptualista. Entonces, ahora yo les hago una pregunta. Entonces, ¿qué significa diseñar un currículo? ¿Qué significa diseñar un currículo? ¿Ustedes qué dirían? ¿Qué es diseñar el currículo? Pues a ver, yo me atrevo aquí a hacer un comentario. Me parece, profe, es que después de uno leer todas estas cosas, realmente uno se da cuenta que hacer el diseño curricular es una cosa muy compleja, ¿sí? Porque hay que tener en cuenta un montón de elementos, un montón de situaciones, de individualidades, de, bueno, uno quisiera pues así como el currículo ideal. Entonces, me parece un poco difícil, digamos, dar una respuesta tan... digamos, así como tan concreta, ¿sí? A la pregunta que usted está haciendo, ¿sí? Vale. Yo diría pues que cuando uno piensa en el diseño, en lo que es diseñar un currículo, pues tiene que tener en cuenta obviamente todos estos elementos de los que estamos hablando, pero tiene que tener muy claro el enfoque que uno quiere darle, ¿sí? ¿A dónde quiere uno llegar? Es decir, el objetivo primordial, pensaría yo inicial, es a dónde quiero llegar yo con mis estudiantes, ¿cierto? ¿A dónde los quiero yo llevar? ¿Sí? ¿En qué contexto estoy? Es que son muchos elementos realmente los que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero pues diría que es un conjunto, digamos, organizado, ¿cierto? Con un objetivo o con un enfoque muy claro, ¿cierto? De a dónde quiere uno llegar con los estudiantes. Así como para tratar de concretar un poco. Bueno, listo. Hay 4 manos levantadas. Gracias, Pilar. Vamos a mirar a ver en qué orden, no sé en qué orden fueron, entonces no sé, le damos la Yo creo que el palabra. orden está ahí, profe, así como estamos. Bueno, entonces dale, Sícar. Bueno, profe, es que Pilar allí entró a decir algo que fue muy relevante y es en torno a ese horizonte que quieren las instituciones educativas. Porque cuando se proyecta el horizonte institucional, se piensa también el currículum, o sea, que es para dónde voy como institución educativa, qué es lo que quiero
dar como resultado a aquellos que crean en en el horizonte institucional, ¿sí? Ujú. Porque quien es el cliente externo es el que, pues obviamente, no solamente va por una educación, sino por todo lo que eso implica. Ujú. Entonces, eh, voy a decir un ejemplo de mi institución educativa. El colegio en este momento, el horizonte institucional está enfocado hacia el bilingüismo nacional, o el colegio es bilingüe nacional, Ujú. pero quiere desarrollar en las estudiantes un bilingüismo que proyecte en todas las áreas, en todas las facetas, basado en las experiencias de aprendizaje significativas. Ujú. Entonces, eso no le va a salir en el cartón al estudiante ni al Ujú. padre de familia, Sí. pero eso está implícito dentro de la misma estructura del currículo y la didáctica que eso implica. Ujú. Entonces, va más orientado a esa parte de cómo entender, o el currículum está entendido, es básicamente hacia dónde quiero llegar. Es lo que hasta ahora he entendido de las lecturas que nos hace dado estas 2 semanas, Ujú. y que Pilar pues obviamente aterrizó bastante bien, entendiendo que eso que es el currículum es una amalgama de cosas enormes que Ujú. incluso agentes externos tienen que ingresar a esa parte. Ok. Vale, Es mi opinión allí en esa parte. muy bien. Adelante, Margarita. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, creo que esa de la pregunta de qué es diseñar un currículo, parte fue como un momento de una discusión muy constructiva en el grupo, cuando al final usted decía, bueno, ¿cómo lo van a diseñar o sobre qué se van a centrar, verdad? Entonces, porque es que para diseñar nosotros tenemos que tener en cuenta es que esa metodología que vamos a usar, que contemple todas las necesidades y las expectativas, no solamente de los docentes, ni del perfil de que se quiere lograr de esa misión o visión de la institución, sino también realmente entender cuáles son las necesidades que hay, ¿sí? Los recursos que contamos. Ujú. Porque es que en muchas instituciones, nosotros lo decíamos, sí, seamos críticos social o sociocríticos, nos vamos todos para allá, pero es tan difícil aceptar la transformación o la flexibilidad que exige cada currículo que nosotros queramos guiar. Entonces, Ujú. un ejemplo, entonces hablamos, sí, queremos, nuestra expectativa es que las familias, que todos hagan, formen de un espacio de la institución, que haya ese vínculo, pero cuando tú empiezas a buscar los espacios como docente, a querer organizar una actividad con las familias, te vas a encontrar con muchas situaciones de que los tiempos no son los justos, de que el padre de familia lo va a ver como una pérdida de tiempo, de que si vos llenas toda una cantidad de cuadernos, te no estás trabajando. Entonces, cuando voy a hacer ese diseño, tengo que saber exactamente y tener esas competencias, primero que todo, porque en la parte del crítico nos decía, cuando usted hablaba de las actividades, decía, es que las actividades es un aprendizaje de ambos, Ujú. ¿sí? Porque reflexiona también, no solamente el estudiante, no hay sino también nos permite a los maestros reflexionar sobre esa situación y difícilmente nosotros podemos reflexionar o estamos preparados para reflexionar. Entonces, cada vez que hagamos nosotros, en este momento, diseñar un currículo para nosotros es un reto, Ujú. ¿sí? Y es un Sí. reto tanto personal como a nivel institucional y a nivel social. Ok. Muy bien. Gracias, Margarita. Isabel. Hola, buenas noches para todos. Buenas noches. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dicen las compañeras. ¿Por qué? Porque en estos momentos yo soy docente de la Universidad del Pacífico en Buenaventura y Sí. estamos en esta cuestión de los registros calificados, ¿sí? Ujú. Y de crear nuevos programas académicos. Ujú. Entonces, el reto fundamental que tenemos en estos momentos es mirar qué necesidades se tiene aquí en la ciudad de Buenaventura, cuál es el entorno social de los estudiantes, ¿sí? ¿Qué otras universidades hay aquí digámoslo aquí en Buenaventura? Y cómo, de qué manera, digamos, si ofertamos una carrera o un programa, ese currículo a qué va a corresponder,
¿sí? ¿Qué es tan viable? Entonces ese diseño, digámoslo así, es un reto, no solamente de contenido, no solamente de condiciones institucionales, sino también de toda esa parte sociocultural que se vive dentro de la ciudad. Entonces, lo que decía María del Pilar es cierto, o sea, hacer un currículo, cuando nosotros en algún momento hablamos, decíamos, es como la complementación de todo, contenidos, planificación, entorno social. Entonces, es un reto bastante complejo. O sea, por ejemplo, en estos momentos nosotros aquí en la universidad tenemos un reto de crear licenciaturas, ¿sí? Con unos perfiles que en cierto modo, si nuestro estudiante va a salir, sea totalmente competente con otras universidades y en otras partes. Entonces, estamos como en esa construcción y no es nada fácil. Claro, ok. Muy bien, gracias Isabel. Ana Milena. Bien, profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en mi caso yo, por ejemplo, ejerzo mi práctica docente en dos tipos de instituciones, un colegio público, donde allí soy pues docente de tecnología, y una universidad donde pues también oriento la competencia tecnológica. Entonces viene donde nos dan muchas capacitaciones sobre cómo diseñar el currículo, cómo transversalizar eso con las demás áreas, con los proyectos transversales, porque ya no puedo yo desligar mi currículo con lo que se hace a nivel institucional. Entonces ya me piden que no solamente lo haga teniendo en cuenta una concepción de enseñanza o un paradigma, sino que también debo de articularlo con los POTS, que son los proyectos obligatorios transversales. Entonces debo de decir dentro de mi diseño cómo lo voy a articular con el proyecto de educación sexual, cómo lo voy a articular con el proyecto de democracia y con todos los proyectos a nivel institucional. O sea que se vuelve no solo lo que vimos ahora, sino que se vuelve más grande. O sea, a nivel de un colegio, crece mucho más esta concepción de diseño, ¿sí? De diseño de mi currículo. Aparte de eso, tenemos dos cosas. Por ejemplo, en mi colegio, el año antepasado, los años anteriores, la meta institucional apuntaba a cobertura. Quiere decir que calidad no importaba. Entonces nos decían, no, profe, hágale contenidos y rápido porque necesitamos cobertura. No importa que lleguen estudiantes repitentes de muchos lugares, no interesa que el estudiante esté perdiendo, hagámosle un seguimiento, hagámosle planes de mejoramiento, hagamos un acompañamiento. Y nosotros nos tocaba hacer un plan dentro del currículo que hiciera ese seguimiento. Y si un estudiante me perdió, me decían, profe, ¿por qué va perdiendo? A ver, ¿usted qué hizo como profe? ¿Cuántas veces llamó a los papás? ¿Cuántas veces te sentaste con el niño a explicarle a él solo? ¿Cuántas veces programaste tutorías adicionales para ese niño? ¿Cuántas veces? Todo, o sea, un plan. Entonces no podía decir perdió porque muéstreme cuáles son sus estrategias, porque el niño debe ganar sí o sí, porque esa es su labor acá. Entonces, apuntando a cobertura, no podía que perdiera. Ahora dicen, no, profe, tenemos mucha cobertura, apuntemos ahora hacia calidad. Entonces lo ponen a uno, pues, como en un ping-pong, ¿no? Sube y baje en cuanto a su diseño y que debemos de ligarnos para diseñar el currículo con la evaluación externa. Y la evaluación externa no va a mirar la parte sociocrítica, no me va a evaluar el modelo constructivista, sino que va a evaluar cómo le fue en las pruebas IFES, cómo le fue en evaluar para avanzar. Y respecto a eso es que se mueve el eje temático del diseño en los colegios. Entonces es complejo porque, por ejemplo, muchos profes queremos hacer el modelo constructivista o sociocrítico, pero el propio sistema gubernamental me está limitando para diseñarlo. Por tanto, yo lo puedo hacer internamente, más cuando lo pase al boletín, pues debo numéricamente pasar un dato. Ok, vale. Muy bien. Como lo plantean, pues en todas sus intervenciones, diseñar un currículo no es fácil. Tampoco es tan complejo como lo han planteado. Y voy a decirles cuál es el problema de base para que entendamos.
Miren que diseñar un currículo significa diseñar estos elementos. O sea, cuando a mí me dicen diseño un currículo, yo digo, ah, bueno, yo lo que tengo que diseñar para que el currículo quede claramente definido es cuál es la intención formativa, es decir, cuáles son los objetivos, cuál es la experiencia de aprendizaje que voy a manejar con mis estudiantes, cuáles son los recursos y los contenidos que voy a utilizar y cómo voy a evaluar. Porque eso lo tengo que hacer, no importa el paradigma. Lo que cambia de uno a otro es que la intención de cada uno de estos elementos es diferente dependiendo del paradigma donde yo esté parado. Si estoy parado en un paradigma técnico, lo defino de una manera. Si estoy parado en un paradigma interpretativo, simbólico, empirista, lo defino de otra manera. Y si estoy en el reconceptualista, lo defino de otra manera. ¿Cuál es el problema que normalmente tenemos en la institución educativa? Es que si ustedes van y miran el horizonte formativo que define el proyecto educativo de la institución, si ustedes van y miran su proyecto educativo institucional, en ningún momento está claro desde qué paradigma se está trabajando y se está definiendo. Entonces, por eso es que terminamos enredados sin saber es que cómo diseñamos, y es que esto es muy complejo, y cómo hago con los transversales, y cómo hago con no sé qué. Al final no es tan complicado si a mí me dicen, venga, en esta institución trabajamos siempre desde este paradigma, desde estas teorías que privilegian el paradigma interpretativo simbólico o el paradigma reconceptualista o el paradigma tradicionalista o técnico. No, eso no está. Eso no es claro para la mayoría de las directivas académicas de las instituciones y por eso terminamos tan enredados cuando nos hablan de currículum. En ese sentido, entonces es importante entender esto y entender diseñar currículos simplemente significa diseñar estos 4 elementos. No importa la metodología, no importa el modelo, no importa el marco de referencia. Siempre que me digan diseño un currículo, yo digo, ah, listo, yo voy a tener que ser capaz de definir la intención formativa, llámese objetivos, competencias. La experiencia de aprendizaje. Eso puede ser desde una experiencia muy conductista hasta experiencias basadas en un paradigma constructivista social. No importa, voy a tener que diseñarla, pero tengo que saber desde cuál de los paradigmas estoy trabajando. La evaluación es una evaluación técnica, es una evaluación que está centrada en simplemente validar unos contenidos, porque es que eso es lo mismo que le van a evaluar a los chicos en las pruebas de estado, en las pruebas del ICFES. Pues no sé, entonces tengo que tener claro esos lineamientos y si a mí me dan esos lineamientos, pues el ejercicio de diseñar no se vuelve tan complicado, siempre y cuando yo desarrolle pensamiento de currículo y entienda que esos elementos tienen que estar diseñados de manera muy alineada y muy interrelacionada, que es lo que vamos a hacer a lo largo del curso. Entonces, claro que diseñar un currículo es diseñar estos 4 elementos, es definirlos, es estructurarlos, es alinearlos, es tener esos elementos dependiendo del paradigma, porque cada paradigma los interpreta de forma distinta. Bien, Felipe, vamos entonces a la siguiente línea. ¿Cómo se concibe la enseñanza desde cada una de estas teorías? Bueno, en el tradicionalista pusimos visión más tradicional de la pedagogía. El docente es visto como artesano que ejecuta un plan prediseñado y el objeto a moldear es el estudiante pasivo. Digamos que conductista y centrado en los contenidos. En el práctico pusimos centrada en el estudiante, tiene en cuenta los procesos psicológicos internos del alumno. El docente a partir de la reflexión sobre su práctica mejora la enseñanza y está orientado a los modelos cognitivistas constructivistas. El estudiante tiene un papel activo en su propio proceso y construye su conocimiento. Propicia que en el alumno el aprender a aprender. Y en el crítico pusimos orientado al modelo constructivista social, se estimula el pensamiento crítico, busca la emancipación del individuo y la transformación social, implica la colaboración de padres, docentes, estudiantes y la comunidad. Okay. Es claro entonces que cada uno de estos 3 paradigmas, ¿sí?, se sustentan en una concepción de la enseñanza diferente, por lo tanto, pues, o sea, como el rol nuestro es mediar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje desde unos lineamientos pedagógicos y didácticos, pues aquí claramente lo que vemos es que el avance de los enfoques pedagógicos didácticos han tenido mucho que ver también con cada uno de estos paradigmas.
El primero está muy centrado en el conductismo, el segundo paradigma está muy centrado en el cognitivismo y en el constructivismo, en los primeros inicios del constructivismo, y el segundo paradigma está muy centrado fundamentalmente en lo que hoy denominamos el constructivismo social. Más adelante, una de las cosas que vamos a hacer es volver a recordar lo que tiene y los aportes que nos dan cada una de estos enfoques pedagógicos, desde el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo. ¿Cuáles son los aportes y los elementos al ejercicio de diseño curricular? Ya tendremos una lectura sobre eso y volveremos a recordar un poco qué significan cada uno de esos enfoques a partir de lo que ustedes han aprendido, pero ahora sí conectado al ejercicio de diseño curricular. Seguramente ustedes han estado trabajando en estos enfoques para hacer el diseño de esas experiencias de aprendizaje que tuvieron en los cursos anteriores. Ahora retomaremos esos aprendizajes y los conectaremos, pero ya al ejercicio de diseño curricular. ¿De acuerdo? Entonces, aquí claramente se ve que se concibe la enseñanza de manera diferente para cada uno de los paradigmas. Muy bien, uno hubiera podido preguntar, porque uno puede poner aquí más filas, uno hubiera podido preguntarse, bueno, si la enseñanza se concibe así, entonces ¿cómo se concibe el aprendizaje? Porque una cosa es enseñar y otra cosa es aprender, y cada uno concibe el aprendizaje de manera distinta. Pero les dejo como inquietud, pregúntense desde cada uno de esos paradigmas, entonces, ¿cómo se concibe el aprender? ¿Sí? Enseñar es lo que hacemos nosotros, aprender es lo que hacen los estudiantes. Bien, vamos entonces a la última y es ¿cuáles son las críticas que se le hacen? Bueno, digamos que como elemento positivo del tradicional que se aplica a diversos contextos y proporciona unos pasos a seguir. Negativo, subvalora las emociones y la actividad psicológica del estudiante. Digamos que es currículo rígido y no se valora el proceso, sino el resultado medible. En el práctico pusimos como elemento positivo posiciona al docente como experto sobre su práctica, da más valor a los participantes como sujetos activos y no como objetos. Es posible que la interpretación de la práctica esté afectada como elemento negativo por sesgos culturales. Y en el crítico pusimos que tiene en cuenta los contextos culturales y sociales y propicia la emancipación del individuo y transformación social. Pero digamos que un problema, algo negativo, es que la emancipación puede generar tensiones por los conflictos que genera. Bien. ¿Algún comentario, aporte adicional a las críticas? Sí, adelante, Diana. Hola, profe, hola, compañeros. Sí. Profe, yo tenía una pregunta. Sí. Lo que pasa es que, digamos que yo me puedo mover de un paradigma al otro, es decir, si yo deseo, digamos, en mi currículo yo veo cosas positivas de un paradigma, ¿me puedo mover en ese como en dos, por ejemplo? ¿O eso es contraproducente? Para el ejercicio del concepto de diseño es contraproducente. Para el ejercicio ya del proceso de enseñanza-aprendizaje vamos a ver que nosotros nos vamos a estar moviendo más que de paradigma de enfoques de pedagogía didáctica. Sí, de enfoque, sí, claro. Sí, sí. Pero para el diseño, como el diseño es algo, recordemos que si yo estoy trabajando desde un enfoque muy pragmático, un enfoque muy como una realidad interactiva, entonces es claro que yo tengo que partir de un ejercicio de diseño. Yo tengo que asumir que voy a hacer un diseño y el diseño lo voy a hacer desde alguno de los tres enfoques. Entonces decir que voy a hacer un diseño que mezcla enfoques no es tan conveniente. Yo debo escoger con cuál enfoque me voy, ¿sí? Y por eso las críticas. Entonces, digamos que uno podría decir, bueno, o sea, estos son enfoques, respecto de cada uno de estos paradigmas hay varias teorías, no es la única. O sea, aquí lo que hicimos fue como recogerlas, porque uno puede ponerse a leer a cada uno de los teóricos del currículo para poder entender muy bien su propuesta. Es decir, que yo puedo leer a Stenhouse, o yo puedo leer a Apple, o yo puedo leer a Taylor. O sea, yo puedo leerme a cada uno de los que han formulado teorías sobre el currículo
para poder entender su propuesta. Aquí lo que hemos hecho es como una suma y el artículo es un resumen de las distintas teorías porque el tiempo no nos da para leer a cada uno de los autores. Margarita, adelante. Sí, profe, algo que me pareció en cuanto a la crítica y que nos ponía a pensar también es en el crítico, donde hablaba de que dependía también como de la disponibilidad del maestro, ¿no? Decía que tanto nosotros estamos disponibles a aceptar como esos cambios. Y es allí creo que es como la parte más fuerte en cuanto a poner en práctica ese diseño, el enfoque curricular pues, que nosotros escojamos. Porque bien es cierto que también dice que es la actitud que usted tiene frente a cómo quiere llegar a ese aprendizaje de los niños, o sea, cómo quiere lograr ese nivel, ese avance. Entonces depende de su actitud, depende de su reflexión, de sus cambios. Y generalmente siempre nos vamos a encontrar en la institución de que hay no solamente que hay dos decretos diferentes, que eso también tiene ciertas diferencias. Entonces está como aferrados a yo lo logré así y así sigo, ¿sí? Como el que entra y dice quiero transformar, pero también a veces falla en la transformación y no, porque no tiene esa seguridad y vuelve y retoma lo que ya les funcionó. Entonces, esa parte creo que cuando hablaba de eso decía disponibilidad, o sea, ¿qué tanto usted está preparado para esos cambios? ¿Qué tanto usted quiere, o sea, investigar? ¿Sí? Es como involucrarte en la cultura. ¿Sí? Esa creo que ha sido una de las partes más complejas que nosotros mirábamos y cuando queríamos decidir. Y esa era una pregunta cuando usted decía que no, que igual podíamos escoger para el diseño, lo importante era el diseñar. El problema es que yo decía, bueno, nosotros nos vamos a ir a lo práctico, que es en lo que ya estamos o en lo que hemos estado trabajando, o nos como que tomamos ese reto de realmente, bueno, hagamos un diseño del crítico social donde te exige más, no solamente escoger y diseñar los elementos, sino también prepararte y asumir que debes tener unas competencias. Porque cuando nosotros entramos a la parte cultural, como decir, al núcleo de la familia, a ese contexto de los estudiantes, nosotros nos vamos a encontrar con situaciones muy difíciles de pronto que no están a nuestro alcance dentro de lo que nosotros entendemos como funciones del maestro. De acuerdo. Entonces, son cosas que realmente, y yo decía, nosotros en el grupo también, bueno, sinceramente hacemos el diseño de que algo que uno ya conoce y por ahí se va y ya lo tiene claro, pero ¿qué pasa realmente con lo que debe mejorar? ¿Y cuál es nuestro fin? O sea, como estudiantes, ¿cuál es nuestro fin? O sea, seguir o fundamentar eso que ya está, o realmente asumir el compromiso de llegar a hacer una transformación. Ok, muy bien. Miremos que, a ver, Margarita ha tocado una situación bastante importante y es una de las críticas. En el diseño, cuando yo me voy al paradigma sociocrítico, una de las críticas más fuertes que se le hace a este paradigma es que le da demasiado énfasis a la emancipación. Y eso al final puede ser muy poco realizable. Es decir, es utópico en el sentido de que ese sería el ideal, pero en la práctica no lo puedo realizar. ¿Por qué? Por un lado, porque puede ser que los maestros no estén dispuestos a negociar, ¿sí? esas intenciones formativas, o no estén dispuestos a negociar las formas como vamos a abordar la evaluación, o las formas como vamos a abordar los contenidos. O es muy poco probable cuando yo me centro con los estudiantes y empezamos a discutir sobre lo que queremos aprender, que los estudiantes puedan decirme exactamente algo que quieran aprender y que sea relevante para este ejercicio de la emancipación. Entonces, digamos que en la propuesta teórica, el paradigma se ve muy interesante, pero en la realización, en su implementación es muy complicado. Les voy a dar un ejemplo. Si ustedes están diseñando un currículo para un programa virtual, olvídense del paradigma sociocrítico. Porque en los programas virtuales como esta maestría, el curso tiene que estar perfectamente diseñado,
perfectamente establecidos los intereses formativos, los objetivos, las sesiones, las semanas, los recursos, los materiales, porque hay que montarlo en una plataforma. Ustedes, ¿cómo hubieran visto que yo hubiera llegado el primer día de clase, la plataforma estaría abierta, blanca, limpia, y yo les dijera, bueno, a ver, escriban ahí lo que quieran aprender y pongámonos de acuerdo? Y luego entonces entre todos empecemos a buscar materiales y pongámoslos en la plataforma. Y luego entre todos veamos a ver si somos capaces de entender qué es eso del currículo y de diseñar el currículo. Pues seguramente se nos van las 12 semanas y no hemos logrado avanzar ni una tercera parte de lo que es la intención formativa de este curso. Entonces, el paradigma sociocrítico no es tan fácil de aplicar para la mayoría de las áreas de conocimiento en una institución educativa. Uno dice, bueno, hay un área, por ejemplo, el área de las ciencias sociales en donde eventualmente yo podría aplicar esto. O ustedes, muchos tienen el tema de lo que se llaman los proyectos transversales integradores. Ah, un proyecto transversal integrador, ¿no será que se puede diseñar desde el paradigma sociocrítico? De pronto ese sí. ¿Por qué? Porque digamos que ahí la intención no es cubrir un contenido y aportar a unos saberes. Entonces, por eso a este paradigma siempre se le ha hecho esa crítica. Digamos que es un paradigma que busca una idealización del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que es muy poco realizable. O sea, cuando uno va y le pregunta a los profesores, ¿usted puede hacer esto? Y le pregunta a las directivas académicas, ¿esto se puede hacer? Y le pregunta a los padres de familia si están dispuestos a participar en un ejercicio para definir y decir exactamente qué es lo que deberían aprender sus niños. Y si le preguntamos a los estudiantes qué es lo que quieren aprender, pues decimos, no, eso no nos va a funcionar. Bien, la crítica que se le hace al paradigma simbólico interpretativo o al pragmático es pues una crítica en que se da mucha importancia y se retoma y se trabaja muy fuertemente sobre la revisión del proceso de enseñanza-aprendizaje con una participación muy activa de ese proceso y una reflexión permanente del maestro. Y a veces sabemos que los maestros en muchas instituciones educativas no están dispuestos a ese ejercicio reflexivo de su praxis. ¿Para qué? Para mejorarla, para enriquecerla. Entonces, una de las críticas es que ese requiere de maestros que estén dispuestos a reflexionar y a construir y reconstruir sobre su experiencia. Pero además tiene una crítica, y es que el currículo oficial siempre se ha considerado como un currículo que tiene pues una carga ideológica, porque todo currículo está soportado en las culturas de los campos disciplinares y en las culturas del contexto en el cual se está creando ese currículo. Por lo tanto, entonces el currículo tiene esa carga y ese sesgo. Y este paradigma para nada hace referencia a eso, olvida que existen de alguna manera unas ideologías que están incluidas ahí en ese currículo. Y en el currículo técnico el problema es que el currículo está prescrito desde afuera, es decir, me llega a través de las normativas del ministerio, de los DBAs, de los programas X que yo tomo como referente del mundo americano, anglosajón, lo que sea. Entonces digamos que ninguno de los paradigmas está libre de crítica. Yo entonces tengo que ser capaz de recordar que hay distintos enfoques y paradigmas y poder discutir muy claramente en mi institución, oiga, desde qué paradigma o desde qué enfoque es que estamos nosotros entendiendo el diseño de currículo en esta institución, para que de esa manera entonces tengamos una mayor alineación con la intención formativa, con lo que marca el horizonte de formación de mi proyecto educativo. ¿Es claro entonces por qué uno tiene que leer sobre teorías del currículo? No tenemos el tiempo de ponernos a leer teorías porque hay unas muy bonitas, o sea, en particular uno podía leer la de Stenhouse, la de Apple para los que les gusta el sociocrítico, la de Stenhouse para los que les gusta el paradigma interpretativo simbólico, la de Taylor para los que les prefieren el paradigma técnico para entender pues su pensamiento y su concepción sobre lo que es el diseño del currículo. Pero bien, o sea, esto es simplemente una introducción para decir, oiga, el currículo cuando se diseña tiene detrás unas teorías que explican por qué se hace el ejercicio de diseño así. Muy bien, vamos entonces a las preguntas que hacíamos y ya le pediríamos entonces a Felipe que nos cuente pues cuál paradigma se parece más a lo que hacen como profesores el grupo y desde cuál paradigma trabajan sus instituciones. Bueno, el grupo
Pues creemos que si hacemos una mezcla de los tres, nos orientamos más por el paradigma práctico, porque buscamos tener en cuenta elementos como ver al docente como facilitador antes que transmisor de información y como sujeto que pueda aportar al diseño del currículo gracias a su capacidad de autorreflexión. La interacción con los estudiantes es más horizontal y donde el estudiante construye su conocimiento. Hay una interacción entre docente-estudiante y entre estudiante-estudiante. Entonces, de pronto nos identificamos más con el práctico. Ujú. Ok. ¿Y la siguiente, de qué paradigma La, contribuye? la siguiente, la individual era sobre la institución, pero Sí, la la grupal del era... grupo era sobre cuál preferirían, sí. Ujú. Ah, sí. Entonces nosotros nos pareció como el mismo enfoque de arriba, el que creemos que nos gustaría trabajar, pues pensamos, porque nos permitiría ejecutar elementos que hemos aprendido en la maestría, enfoques con los cuales nos sentimos identificados como el modelo constructivista, mientras que el enfoque técnico lo vemos como demasiado rígido y no tiene en cuenta los procesos psicológicos de los sujetos. El crítico, por su parte, vemos que como que no nos costaría mucho llegar en nuestra práctica actual a estos procesos que encaminen hacia la transformación social y la emancipación. Ok, perfecto. Bien, Felipe, muchísimas gracias pues, por habernos compartido las reflexiones del Gracias grupo. a ustedes. Julián tiene la mano levantada. Julián, adelante. Gracias, profesor. Buenas noches a usted y a todos los compañeros. Buenas noches, Julián. Sí, profesor, pues era algo, un interrogante que me vengo planteando desde la discusión con los compañeros de grupo y que usted trae a colación con su última intervención. Bueno, por un lado, dentro de ese ejercicio por el cual nos dirige usted de que hagamos primero la reflexión individual y luego la grupal, yo me ubicaba respondiendo a las dos preguntas que plantea, un poco dirigido hacia el paradigma sociocrítico. Entonces, pues yo, a pesar de que mis compañeros estaban más entre los dos primeros paradigmas, yo les daba una serie de razones de por qué creía que me ubicaba allí, a pesar de que, digamos, en la institución en la que laboro, pues evidentemente estaría dentro del paradigma interpretativo, porque tiene un enfoque pedagógico constructivista. Entonces yo planteaba y para defender un poquito mi postura frente a los compañeros les decía, pero es que miren, la primera pregunta plantea, porque creo que incluso dentro de la pregunta que usted nos aporta, profesor, está entre paréntesis, dice dentro del aula de clase. Entonces yo lo entiendo como que es el desarrollo de nuestro rol profesional docente, o sea, cómo lo aplicamos nosotros. Y entonces yo planteaba la pregunta de si eso tiene que ir en la misma línea o puede haber una contradicción en el sentido de que, y creo que de alguna manera ya lo hemos respondido, y lo han respondido algunos compañeros, de que la institución puede tener un enfoque, pero no necesariamente el docente dentro de ese espacio llamado aula de clase, dentro de lo que es su clase, lo lleve a cabo estrictamente. Yo quisiera que de pronto nos responda usted si eso está bien o está mal. En términos prácticos, que si mi colegio dice que nuestro enfoque es constructivista y de pronto yo me apego al conductismo, ¿sí? Dirijo mis clases de manera conductista, entonces si eso necesariamente estaba mal. Y eso me lleva a la segunda cuestión, cuando ahora hablamos pues de las críticas a cada uno de los modelos, porque bueno, estábamos hablando, partiendo del sociocrítico. Yo por aquí tenía un aporte en el que Apple dice que no puede existir una cultura en común, puesto que ello simboliza una hegemonía, dice Apple. ¿Sí?
Sí. Entonces, eso me lleva a pensar, lo transmito con un ejemplo, no sé si sea el adecuado, de cuando en el marco del desarrollo del movimiento bolivariano en Venezuela, pues digamos a los estudiantes venezolanos se les comenzó a brindar dentro de las cátedras de los colegios, pues lo que era la historia, enaltecer el nacionalismo venezolano a través de la figura de Bolívar y de esa manera crear como una identidad, ¿no? Venezolana. Sí, esa es una manera de que a partir del sociocrítico se pueden crear hegemonías que tiendan a reforzar determinadas ideologías para bien o para mal. Pero por el otro extremo, cuando hablamos del técnico y que el técnico está basado en teorías, entonces yo me planteo la pregunta de que ¿cuál puede ser de estos tres paradigmas que hemos estudiado, cuál puede ser el más equilibrado, cuál puede ser de pronto el más acorde a los tiempos, ahora que hablamos pues de la educación del siglo XXI, cuando el técnico recoge modelos teóricos? Entonces, digamos, ahora que desde hace un par de años estamos inscritos como que pertenecemos a la OCDE, entonces estas instituciones extranjeras también pueden suponer un peligro para, digamos, ¿cómo se dice? Como la libertad, ¿no? La libertad de cátedra en cuanto a que de pronto le impongan a los gobiernos determinado currículo. Ah, tiene que formar, usted ya hace parte de la OCDE, pues, lo estoy hablando hipotéticamente, ¿no? No necesariamente tiene que, Sí, sí, pero sí. me gustaría de paso escuchar su opinión de que como sucede con todo, en lo económico, en lo político, entonces países en desarrollo como Colombia muchas veces reciben orientaciones y en el caso de la OCDE, y cuando nos miden a través de pruebas estandarizadas, ya no nacionales como el IFE, sino como las pruebas PISA, entonces que le imponen a los gobiernos y a sus ministerios de educación una serie de alineamientos sobre qué es lo que ellos quieren y les conviene que las instituciones de educación formal enseñen. Entonces dejo como esos dos interrogantes abiertos. No sé si Ok, me expliqué deja bien. dos preguntas bastante complejas. Vamos a tratar pues, en los minuticos que nos quedan de dar alguna respuesta. Respecto de la primera pregunta o la primera gran inquietud es, claramente uno va a encontrar que en las instituciones educativas que tenemos que abordar muchos campos disciplinares, algunos campos disciplinares se pueden pensar y diseñar más fácilmente desde un paradigma o desde un enfoque que el otro. Si tú hablas con un matemático, seguramente te va a decir que para él el enfoque sociocrítico sería muy complicado. Irle a preguntar a los niños que quieren aprender respecto del pensamiento matemático, pues no tienen ni idea. Y si le vas a preguntar a los padres de familia, tampoco. Entonces, es claro que hay campos disciplinares en los cuales hay unos paradigmas que son más fáciles de manejar que otros. Ahora, el hecho de que yo en un salón de clase utilice un enfoque pedagógico no tiene nada que ver con el paradigma desde el cual se pensó el currículo. Yo puedo, y lo vamos a ver más adelante, hoy todas las instituciones educativas se dicen constructivistas y vamos un poco a rebatir eso porque constructivistas son muy poquitos los que realmente son, ¿sí? No es tan fácil ser constructivista y resulta que hay momentos en los cuales algo de conductismo me funciona, algo de cognitivismo pues me aporta y algo de constructivismo también. Entonces, al final, muchos de los profesores terminamos siendo más eclécticos que más que constructivistas. Es decir, mezclamos enfoques y lineamientos desde el punto de vista de lo que pasa en clase. Yo te dejaría una pregunta, Julián, y es, cuando tú estás hablando de que tú trabajas desde un enfoque sociocrítico, la pregunta es, tú llegas al salón de clase con una intención formativa, pero lo primero que debates con los estudiantes es cuál es la intención formativa, y si los estudiantes te plantean de que eso no es la intención formativa que debemos trabajar hoy, ¿tú cambias inmediatamente y trabajas una cosa distinta? ¿O tú llevas un plan para trabajar y empiezas a trabajar? Obviamente, desde una perspectiva más crítica o más reflexiva,
o más constructivista. Entonces, no hay que confundir la didáctica, ¿sí? O el enfoque pedagógico con el concepto y el paradigma desde el cual yo me pienso el diseño del currículo, ¿sí? O sea, cuando yo me pienso el diseño del currículo desde la perspectiva sociocrítica, llego al salón de clase a construir el diseño con los agentes. Y cuando digo con los agentes es con los estudiantes, con los interesados y los involucrados en ese proceso, que pueden ser los padres de familia, las directivas institucionales. Entonces, solo en ese momento es que hacemos el diseño, cuando yo ya estoy en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero contrario a eso, lo que nosotros vemos en nuestras instituciones es que nos exigen tener de antemano un diseño curricular. Por lo tanto, si yo lo diseño previo a hablar con mis estudiantes y son los estudiantes nuevos de una nueva cohorte, pues yo ya no estoy aplicando exactamente un enfoque sociocrítico. ¿De acuerdo? Una cosa es que yo con ellos pueda trabajar desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva de desarrollo del pensamiento crítico, pero yo ni siquiera le pregunté a los estudiantes si a ellos les interesaba desarrollar el pensamiento crítico. Lo trabajo porque me lo han dado como un lineamiento institucional. Entonces trabajo con ellos en la construcción de ese pensamiento crítico. Trabajo ese pensamiento crítico desde la revisión y reflexión sobre la realidad en la que estamos nosotros parados hoy. Hablamos con los estudiantes, construimos, discutimos, vamos, vemos la comuna, el barrio, la zona, lo que sea, y a partir de allí vamos construyendo. Estamos desarrollando ese pensamiento crítico, pero eso, el diseño de esa experiencia no fue desde un enfoque sociocrítico. Es claro, hay que diferenciar las dos cosas. Respecto de la última pregunta, que ya es un poco más compleja, recordemos que la educación no es ascética, ninguno de los paradigmas es ascético, ni el técnico, ni el interpretativo simbólico, ni el paradigma sociocrítico. ¿Qué quiere decir? Recordemos que la educación es un constructo, o sea, es un invento del hombre. La educación no es natural al hombre. O sea, se creó la educación porque de alguna manera la sociedad se dio cuenta que necesitaba de un vehículo, de un mecanismo para hacer una transferencia de lo que ellos consideran los valores y las culturas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué yo enseño la matemática y por qué enseño la matemática de cierta manera? Porque es que la matemática tiene una carga cultural que yo tengo que transmitir allí. Es decir, cada disciplina tiene su cultura, tiene sus principios, tiene sus valores, y eso es lo que nosotros transferimos a través de los procesos educativos. Por lo tanto, entonces, siempre que yo estoy hablando de un proceso formativo, la pregunta que yo me tengo que hacer es: ¿quién hizo el dictado de los elementos culturales que yo estoy trabajando en este ejercicio formativo? Y entonces empecemos a entender que hoy el mundo cada vez está más interconectado, y que cuando un país toma la decisión de que ahora va a ser parte de una comunidad, de la comunidad latinoamericana de no sé qué, o de la OCDE, o del grupo de Río de no sé qué, siempre que yo tomo esa decisión, de alguna manera entonces hay una intención de, aquí hay unos valores a transmitir, hay unos elementos culturales a transmitir. ¿Y cuál es el vehículo para hacer eso? ¿Cuál es el vehículo de socialización de esos valores? Pues la educación. Entonces la educación se creó para eso. Entonces, siempre que estamos pensando en un currículo, como lo plantea Julián, podemos estar preguntándonos: oiga, ¿y los valores que yo estoy transmitiendo aquí? ¿Cuál es la carga ideológica que hay detrás de esto? ¿Sí? ¿De dónde viene? ¿Quién la dicta? El Ministerio de Educación. ¿Y el Ministerio de Educación por qué dicta eso? O sea, el Ministerio de Educación, ¿de qué lineamiento sigue? Y está bien ese ejercicio reflexivo, y hacer ese ejercicio reflexivo con los pares, con mis colegas de la institución, y preguntarnos eso y darnos cuenta y decir: bueno, ¿hasta dónde yo hago la transferencia o no de estos elementos que constituyen esa carga? No sé si te queda claro, Julián. Son preguntas muy complejas de contestar en tan corto tiempo. ¿Sí? Sí, sí, señor. Tengo muchas cosas más para preguntarle, pero por respeto a todos, sí, por lo pronto ya lo silencio. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, Margarita, adelante. Yo sí quiero dejar una última ahí, porque la verdad, o sea, usted en este momento me deja a mí, o sea, confundida totalmente, preocupada, más que confundida, preocupada. ¿Por qué? Porque una de las preguntas nosotros nos hacíamos, y creo que va con lo de Julián, es que si nosotros en las instituciones, algo que miramos general de nuestro grupo, es que la institución va con ese enfoque de crítico, sociocrítico, Sí. y te exigen a ti
que tus evidencias en tus prácticas, todo lo que concierne a él dentro de las actividades, tu evaluación, en mi caso, hasta mi evaluación de desempeño está enmarcada en que debo responder a eso. Entonces, o sea, en ese punto, realmente, y cuando nosotros hacemos el estudio, usted hace la aclaración ahora, y uno dice, bueno, o sea, realmente está el nombre, ¿sí? De que es sociocrítico. Pero pues ya la parte esa no se está manejando como tal. Pero ¿cómo hace uno ya en este momento? Si yo les decía, bueno, estamos en lo práctico, nos vamos por lo práctico, pero si a mí me están exigiendo es que yo vaya y responda a ese modelo, entonces, profe, o sea, ese diseño, ¿qué? O sea, me quedo ahí y entonces como cuando a mí me exijan y quiere dar respuesta, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Claro, la pregunta que tú tendrías que transcribirle a la institución educativa es, cuando tú hablas de sociocrítico, ¿me estás hablando de sociocrítico respecto de las actividades o sociocrítico respecto de la intención formativa? Porque es que por ahí arranca todo. Que ¿Qué es allá lo que tenemos, yo quiero desarrollar? ¿Pensamiento crítico en mis estudiantes o qué es lo que yo quiero hacer? Y si ya te marcan, ¿sí? O sea, es que el sociocrítico lo que dice es, si mi intención es la emancipación, pues entendamos emanciparse de qué. O sea, ¿y la institución te dice emanciparse de qué? ¿Sí? Entonces, el gran problema es que estas son palabras que se están usando como moda. Entonces, están en todos los PEI y se dice, no, es que nosotros estábamos trabajando desde el constructivismo social. Y cuando vamos a hacer más adelante los ejercicios de diseño curricular, ustedes mismos se van a dar cuenta que no utilizan constructivismo, sino en escasos momentos. ¿Por qué? Porque además de eso te dicen que tienes que cubrir un currículo que tiene que ver no sé cuántos 50 temas o 100 temas y tiene que hacer, uno dice, oiga, si usted ya me está planteando que yo tengo que cubrir temas, solo ahí ya hay una contradicción. Desde el paradigma sociocrítico, entonces no me tendrían que decir, profesor, usted tiene toda la libertad, yo no le doy ningún temario, usted defíname qué, vaya con su grupo y definan qué es lo que van a hacer. Pero si de entrada me ponen a mí un temario, ya no hay, eso ya no es sociocrítico. No me venga a decir que eso es sociocrítico, porque usted me dice que tengo que cubrir toda la historia de Colombia o hacer la transferencia ideológica de por qué Simón Bolívar fue tan importante para los no sé qué de los países. No. Eso ya no es sociocrítico, porque eso ya tiene que ver con otra cosa. ¿Sí? O sea, hay unas contradicciones muy fuertes que parecería que las instituciones no se leyeron bien a Paulo Freire, no lo entendieron y no entendieron a Apple, no entendieron a los que han planteado el paradigma sociocrítico, ¿sí? O sea, les pareció muy bonito, pero cuando ya vienen, porque además de eso están supervisados, tienen un supervisor atrás, un regulador que se llama Ministerio de Educación o Secretarías de Educación. Entonces tiene este regulador que le dice, no, muéstreme los planes de aula. Siempre que usted tenga un plan de aula con tema 1, tema 2, tema 3, ahí no hay paradigma sociocrítico. ¿Sí? Ya olvídese, se acabó el paradigma sociocrítico. ¿Sí? ¿Sí es claro eso? Sí, ahí ya toca replantear entonces la pregunta. Suena muy bonito, pero como dicen los mismos autores, no es tan fácil de implementar. Ojalá pudiéramos implementarlo, ojalá pudiéramos hacerlo. Pero eso significa que también tendríamos que decir, como lo planteaba ahora, ya no recuerdo quién, tendríamos que decir, oiga, olvídese de las pruebas estandarizadas, no tiene sentido que hagamos pruebas, porque si estamos en un sociocrítico, cada uno va a llegar a puntos distintos, entonces, ¿cómo voy a evaluar? ¿Qué es lo que voy a evaluar? Pues nada, porque es que no hay temáticas, no hay temas a cubrir, ¿sí? Entonces, mis chicos hoy, pues uno puede decir, sí, listo, o sea, avanzaron, lograron esto, pero es que no hay tema, ¿vale? Listo, profe, gracias. Adelante, Diego. Profe, simplemente me interpela algo y es, teniendo en cuenta todo lo que se está reflexionando en este momento, ¿qué tipo de institución, entonces, a nivel general, se puede considerar que utiliza el paradigma sociocrítico pues para establecer un currículo? Me preocupa mucho eso porque digo, bueno, si esa es la postura de lo que se considera en torno al paradigma, yo creo que es muy difícil. ¿Qué tipo de institución podría hacer eso? No sé, no veo entonces como viabilidad. Tal vez instituciones que se dedican solo a la investigación y a tipos de seminario o algo así, no sé. Yo creería que hablar que una institución pueda manejar solo el paradigma sociocrítico, miren que lo que vamos empezando a entender, y lo vamos a ver también con los enfoques pedagógicos, que aunque los proyectos educativos nos dicen que somos constructivistas, es simplemente una exageración, porque no puedo ser constructivista todo el tiempo.
Entonces, lo que uno sí puede encontrar es que dentro de una institución educativa, algunos procesos formativos o algunos elementos de formación se pueden manejar desde el paradigma sociocrítico. Por ejemplo, si yo tengo proyectos transversales, yo podría manejar los proyectos transversales desde el paradigma sociocrítico, porque la intención del proyecto transversal no es acumular contenidos, es desarrollar en el estudiante capacidades de pensamiento, y una de esas es que el estudiante sea capaz de reflexionar y de emanciparse y tomar decisiones. Entonces uno dice, ah, ya entiendo, sí, si yo soy responsable de un proyecto transversal, lo podría manejar eventualmente desde el paradigma sociocrítico, pero si yo soy responsable del área, no sé, de cualquier, de las matemáticas o del lenguaje, uno dice, ¿será que desde las matemáticas yo puedo trabajar desde el paradigma sociocrítico? Creo que es muy difícil que pueda hacer desde las matemáticas trabajar el paradigma sociocrítico. Entonces, que uno diga, una institución lo hace completamente, no. Tendríamos que entrar más bien en un pensamiento más ecléctico, más de cuándo y en qué y para qué campos disciplinares yo podría trabajar el paradigma sociocrítico y para cuáles asignaturas debería trabajar un enfoque más pragmático, más centrado en la praxis, y para cuáles debería trabajar un enfoque más técnico. Y entonces eso significa que esa claridad me permite a mí orientar más fácilmente los ejercicios del diseño del currículo. ¿Sí es claro eso? Sí, sí, vale, profe. Sí, sí, yo lo comentaba precisamente porque, digamos, desde un área como la de filosofía, a mí me interesa mucho manejar un paradigma como ese, ¿sí? Claro, que de Entonces, filosofía se debería poder manejar, pero siempre que no te dicten y te diga que tienes que ver la filosofía clásica o tienes que ver no, sí, claro. Cuando ya te dicen que tienes que ver eso, uno dice, Sí, no, ya, pues ya entonces es ya no más. es sociocrítico, ya me están No, diciendo sí, que tengo que ver. ¿Sí? por Ahora, supuesto, vale. distinto es que estando en el aula yo trabajo el desarrollo del pensamiento crítico y pueda que mis estudiantes avancen un poco hacia la emancipación, solo que yo no los dejé escoger los temas sobre los cuales ellos querían trabajar. ¿Sí es claro? Ah, ok, sí, profe. Y de hecho, pues el tema de los proyectos transversales me quedó muy claro. Creo que ese es un buen ejemplo. Gracias. Vale, bueno, muy bien. O sea, sobre esto, miren que ya ustedes podrían entender por qué, por ejemplo, uno debería poder tener un curso solo de ver teorías del, es más de un curso de teorías del currículo, y por qué existen maestrías solo enfocadas en currículo, porque es que esto tiene muchas teorías detrás y uno podría centrarse a teorizar. Pero bueno, este curso se llama de diseño curricular y no de teorías del currículo. Entonces, pues esto era una introducción para que podamos desarrollar ese pensamiento del currículo y poder entender de manera un poco más crítica lo que vamos a hacer en las siguientes sesiones. Bien, ¿qué viene ahora? Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a entrar a hablar sobre ya los modelos de diseño curricular y realmente no vamos a mirar modelos, vamos a ver es un marco de referencia. ¿Por qué son valiosos los marcos de referencia? Porque los marcos de referencia no son prescriptivos, no son obligatorios, y a partir del marco de referencia yo puedo crear mi propio modelo. Entonces vamos a trabajar con un marco de referencia que es el marco de referencia ADI. Hay autores que lo llaman como metodología de diseño curricular ADI o modelo de diseño curricular ADI. Yo prefiero llamarlo marco de referencia. Eso es lo que vamos a hacer en la próxima semana. ¿Cómo va a ser el trabajo de la próxima semana? Su objetivo va a ser comparar de manera crítica su práctica en la definición de planes de aula y diseño curricular. Ojo, no su práctica de aula, sino la práctica en el diseño del plan. O sea, cuando ustedes se sientan a decir, ¿qué es lo que yo voy a hacer en mi próxima clase? ¿Cómo planean ustedes su próxima clase? ¿O cómo planean el currículo de ciencias o el currículo de matemáticas de grado tercero? Cuando se sientan con sus pares a hacer ese currículo, ¿cómo lo hacen? Entonces vamos a comparar de manera crítica esa práctica en ese ejercicio de diseño con el modelo o el marco de referencia ADI. ¿Listo? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero es que vamos a elaborar un cuadro descriptivo de las acciones que realizamos cuando diseñamos esa experiencia de aprendizaje. No cuando estamos en el salón de clases, sino el día anterior, la noche anterior, el minuto anterior, porque puede ser que yo planeé mi clase 5 minutos antes. Bueno, lo que yo hago antes de llegar al salón de clase. Eso lo voy a dejar en un cuadro esquema.
Luego van a estudiar el modelo o el marco de referencia ADI, van a estudiar esos lineamientos y van a hacer entonces una comparación entre el esquema que propone ese marco de referencia con su diseño personal. Y eso lo van a subir, ese cuadro comparado con una reflexión crítica, la van a subir como tarea individual. Entonces, la próxima semana la entrega es individual, ya no es grupal. De todas maneras, mi invitación es a que ustedes lo dejen en el Drive y si es posible, se reúnan antes de nuestra reunión sincrónica dentro de 8 días a comparar entre ustedes las conclusiones a las que llegaron de este ejercicio. Pero ya no van a tener que hacer una síntesis grupal. Dejo a libertad de los grupos el reunirse o no reunirse. Pero recuerden, uno aprende más cuando comparte con sus compañeros. Igual, ustedes pueden hacer el estudio individual, pueden hacer su esquema, pueden reunirse en grupo y después de que se reúnen en grupo pueden ajustar su esquema y subir cada uno de manera individual un esquema ajustado a partir de la conversación, como quiera. Ustedes escogen cómo lo hacen. Si lo hacen solo individual y no comparten con sus compañeros de grupo, o se reúnen en grupo y comparten entre ustedes. Entonces los invito a que hagan este ejercicio de manera muy pensada, muy reflexionada y que nos veamos dentro de 8 días para que entendamos qué significa diseñar un currículo desde la perspectiva del marco de referencia ADI. Bien, hasta allí entonces lo que teníamos para hoy. ¿Alguna pregunta final? Y una última, profe, una cuñita ahí. Sí. Profe, con respecto a la tarea de esta semana, ¿va a ser el mismo ejercicio del anterior, que después de la retroalimentación usted habilita para hacer alguna... Sí, yo les habilito para que lo corrijan hasta mañana en la noche y yo los empiezo a revisar el viernes, ¿vale? Ah, listo, gracias. ¿Listo? Bueno, muy bien. Bueno, entonces, pues muchas gracias a todos por su participación. Fue una sesión muy interesante, o sea, mucha discusión y así me gusta que sean unas sesiones muy participativas. Les deseo una muy buena noche. Gracias, buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Feliz noche. Que descansen. Gracias.